hasta 3 se recibe calor, o sea, el agua recibe calor en una caldera a una temperatura que era variable. Entonces, cuando nosotros queríamos analizar el rendimiento de ese ciclo, tuvimos que introducir el concepto de temperatura media termodinámica. Entonces empezamos analizando un proceso internamente reversible, particularmente en un dispositivo abierto en régimen estacionario, porque lo queríamos relacionar con nuestro evaporador, y habíamos obtenido la expresión para calcular el rendimiento térmico en función de esa temperatura media termodinámica. ¿Por qué podíamos hacer esto? Bueno, porque nuestras transformaciones son reversibles en el ciclo Rankine, en principio, es decir, nuestra turbina, nuestra bomba, nuestro evaporador y nuestro condensador son internamente reversibles, y entonces, y como la masa que circula por todo mi circuito es la misma, entonces llegábamos a este rendimiento térmico. O sea, podíamos expresar en particular con estas consideraciones el rendimiento térmico de esta manera. Recuerden que esta forma de expresar el rendimiento térmico es para cualquier máquina, sea reversible o no. ¿Está bien? Esta es la definición de rendimiento térmico. Ahora, esta expresión es teniendo en cuenta las consideraciones que habíamos tenido. Entonces yo les había preguntado a qué se parecía este rendimiento. Y se parece al rendimiento de Carnot. Solo que en el de Carnot, esta temperatura media termodinámica era la temperatura a la que se recibía el calor y era una temperatura constante. ¿Está bien? En cambio, en el ciclo Rankine, no. Y por eso definimos esa temperatura media, que sería el área equivalente al calor bajo una isoterma de una temperatura. Nosotros teníamos que toda esta era el área que representaba el calor que ingresaba, digamos, en el evaporador al fluido de 4 a 1, y el área bajo esa curva. Bueno, ahora tenemos un calor que es equivalente, solo que es como si lo recibiéramos hipotéticamente a una temperatura constante, ¿está bien? Pero el área de este cuadrado amarillo tiene que ser igual al área esta rayada que va hasta abajo. Era simplemente hacer un camino hipotético a temperatura constante, ¿está bien? Entonces, a partir de esta expresión, yo ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo harían? Nosotros tenemos que, este es el rendimiento térmico del ciclo Rankine ideal, en función de esta temperatura media, y ahora les pregunto, ¿cómo harían para aumentar el rendimiento térmico de este ciclo a partir de esta expresión? Viendo la expresión, ¿qué es lo que hay que hacer? Aumentar la temperatura media. O ¿cuántas variables? T0. Exactamente. Fíjense que el rendimiento térmico me depende de T0 y de la temperatura media termodinámica. Es decir, que yo, bajando lo más posible, o sea, lo que más pueda, disminuyendo T0 o aumentando la temperatura media termodinámica, voy a maximizar este rendimiento. Que era lo mismo que veíamos en Carnot, ¿se acuerdan? Mientras más alejadas estaban las temperaturas de las fuentes, entonces mayor iba a ser mi rendimiento térmico. ¿Está bien? O sea, tenemos en principio esas dos opciones. Entonces, fíjense algo. Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros quisiéramos modificar T0. Fíjense que la temperatura, si yo modifico la temperatura a la cual se cede el calor, que es la que corresponde al condensador, acuérdense que de 2 a 3, acá abajo hay un 2 que no se ve, pero de 2 a 3, yo tenía que el fluido ingresaba en el condensador, en donde efectivamente se condensaba hasta el líquido saturado, que era el puntito 3. Y ahí se entregaba calor. Por ejemplo, si yo bajo la temperatura de condensación, ¿cuál es el problema que me aparece? ¿Se acuerdan que en esta expansión teníamos una dificultad que era que la turbina estaba trabajando en una mezcla bifásica y que las turbinas tenían que trabajar con un título mayor al 90%? Es decir, que si yo bajo aún más la temperatura de condensación,
voy a tener mucho más líquido, exactamente, Mariano. Voy a tener más cantidad de líquido, lo que es perjudicial para el funcionamiento de la turbina, ¿está bien? Pero además, fíjense que yo no me puedo ir a temperaturas mucho más bajas, porque como ven acá, este condensador, por ejemplo, está enfriado por una corriente de agua que, por ejemplo, puede provenir de una torre de enfriamiento, como nosotros ya vimos, que la torre de enfriamiento se utilizaba para enfriar el agua, o sea, entra el agua de la torre de enfriamiento que está fría, se lleva el calor del condensador, sale agua caliente y entonces vuelve a ingresar a la torre para volver a enfriar el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta temperatura está limitada. Si no viniera de una torre, podría provenir de un río también, pero no puedo bajarla mucho más. Y como esta temperatura me enfría este fluido y para que haya transferencia de calor tiene que haber un salto de temperatura, significa que este fluido que va por el circuito de vapor tiene que estar a mayor temperatura que este. Es decir, que como mucho lo podré llevar hasta unos grados por encima de la temperatura del agua de refrigeración. ¿Se entiende eso? Lo que les estoy diciendo. Bien, perfecto. Igual ahora lo vamos a volver a retomar. Entonces, como ven, bajar la temperatura de T0 no sería la mejor opción, porque está limitado, para aumentar el rendimiento térmico. ¿Está bien? Principalmente también por esto que les digo, porque esto me trae un problema de funcionamiento. Bueno, entonces, Rankine lo que hizo fue basarse en esta expresión. ¿Para qué? Para introducir mejoras, modificaciones que aumenten el rendimiento térmico de ese ciclo de potencia de vapor. ¿Está bien? Entonces, ahora la pregunta es, ya vimos que T0, disminuirla está un poco limitada. Si bien se puede hacer, está un poco limitada. Entonces vamos a ver cuáles son las otras mejoras que se pueden llevar a cabo. Como les decía, ¿cómo aumentamos la temperatura media? Y bueno, por ejemplo, produciendo un sobrecalentamiento. ¿Qué significa esto? Luego de evaporarlo totalmente en uno, el fluido lo sigo calentando. Esto era lo que teníamos originalmente. ¿Qué hago? Después de uno, el fluido lo sigo calentando hasta el punto 1' a presión constante. ¿Está bien? Hago un sobrecalentamiento. Antes terminaba evaporando acá, ahora voy a seguir calentando hasta 1'. 1'. ¿Hasta dónde? Hasta una región. ¿Cómo tengo acá el vapor de agua? ¿En qué estado está? Sobrecalentado. Perfecto, es vapor sobrecalentado. Y fíjense que eso nos trae dos mejoras. Por un lado, aumentamos la temperatura media termodinámica. ¿Por qué? Porque antes mi temperatura máxima era la temperatura del evaporador. Ahora fíjense que mi temperatura máxima subió, lo que significa que la temperatura media termodinámica va a subir. Pero por otro lado, yo logro que después, cuando tengo el vapor sobrecalentado en el punto 1, cuando yo expanda en la turbina, fíjense que voy a obtener un título mayor, que era el problema que me había quedado pendiente acá con la primera modificación que hizo Rankine. Rankine modificó esta parte del diagrama, haciendo una condensación completa, reemplazando el compresor por una bomba, pero todavía teníamos el problema de la expansión, que funcionaba en una mezcla. Entonces ahora, sobrecalentando el vapor, soluciono, en realidad hago dos mejoras. Por un lado, aumento la temperatura media termodinámica y por el otro, logro al final de la expansión una mezcla con un título que ahora sí es más cercano a 1 y por lo tanto no me va a traer problemas para llevar a cabo este ciclo en la práctica. ¿Está bien? El resto es exactamente lo mismo. Luego de la expansión, yo condenso totalmente mi fluido, lo tomo con una bomba, lo comprimo hasta la presión del evaporador y luego recibe calor, ahora de 4 a 1'. ¿Está bien? De 4 a 1' voy a recibir calor a presión constante. Entonces mi temperatura media termodinámica va a aumentar. Fíjense ahora qué fue lo que... Ahora lo vemos, Agustín. Ahora vemos los dispositivos relacionados con estas mejoras. Creo que me preguntas eso. Entonces, fíjense ahora, ojo, cómo calculo la temperatura media termodinámica.
Cuando tengan dudas, vuelvan atrás a la teoría y acuérdense que era la relación entre las entalpías y las entropías en la región en donde el fluido tomaba calor. ¿Está bien? O sea, el calor lo podemos expresar como la temperatura media por la diferencia de entropías en la región en donde el fluido absorbía calor, que en este caso va a ser S4 menos S1', pero resulta que S4 es igual a S3, por eso acá dice S3, y S1', si yo vuelvo para atrás, es igual a S2'. Por eso Profe, aparece acá. Sí. disculpe, esa temperatura media que dice usted, ¿es literalmente una temperatura media? O sea, ¿podría tener yo la máxima? Ah, ok. No, ¿te acordás cómo la calculamos? ¿Te referís a si es aritmética? Claro. La calculábamos así. Ay, me fui. Así. Ah, está bien, está bien. Sí, sí, sí. O sea, no es la máxima menos la mínima dividido 2, Claro. si a eso te referís. Claro, esa era la pregunta. No. Acordate que esta es la forma, pero ¿por qué? Porque en esta, del punto 3 al punto 2, era donde ingresaba el calor. O sea, que eso lo tienen que tener en cuenta, porque esto salía de igualar primer y segundo principio. Por eso aparecen entalpías y entropías, para una transformación internamente reversible. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Perfecto. Bueno. Entonces, fíjense, ya ahora tenemos, digamos, acá una modificación perfecta que nos aumenta el rendimiento y nos soluciona el problema de la turbina. Entonces, si nosotros comparamos las áreas, vemos que el calor que ingresa al ciclo aumenta. ¿Está bien? O sea, tengo un área más grande y por lo tanto va a aumentar la temperatura media termodinámica, que la calculo como ya les mostré anteriormente. ¿Está bien? Entonces, esta modificación da lugar al ciclo Rankine simple, ideal con sobrecalentamiento, que es esto que vamos a ver a continuación. Que es, fíjense que los dispositivos son exactamente iguales, ahora vamos a ver cómo se produce el sobrecalentamiento. Que este ciclo sí se lleva a la práctica sin ningún problema. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo son los dispositivos en este ciclo con sobrecalentamiento? Son exactamente igual a lo que vimos antes. Solamente que en el serpentín del evaporador, algo que les voy a preguntar porque no sé si lo tienen claro. La diferencia entre caldera y evaporador, ¿la tienen en mente? Ya la vimos hace bastante cuando vimos las calderas acotubulares. Pero la tienen en mente porque a veces digo evaporador o caldera medio de forma indistinta. La caldera está compuesta por dentro por el serpentín del evaporador y después tiene una combustión de aire combustible que le entrega calor. Es decir, que si yo mis límites lo tomo en los bordes de la caldera, no veo el calor intercambiado, por eso acá no aparece. En cambio, en algunos diagramas veo acá el dispositivo y un calor que entra. Esto significa que es el evaporador, porque en realidad esto es del evaporador, el ciclo que nos interesa a nosotros. Lo que vemos es el fluido dentro del evaporador, ¿está bien? Les aviso porque en los libros a veces ponen caldera y un calor que entra, y en realidad el calor que entra está dentro de la caldera porque viene de la combustión. ¿Se entiende esto, chicos? Como para aclarar lo que van a ver en los libros. Bueno, perfecto. Entonces, los dispositivos son exactamente iguales que los que venimos viendo, solo que el serpentín del evaporador está sobredimensionado. ¿Qué significa esto? Que luego de que el agua ingresa, fíjense, el agua ingresa acá en 2 como líquido comprimido. Acá estamos, ¿no? Entonces el agua, a medida que va atravesando el serpentín, recibe el calor de la combustión y ese agua va aumentando su temperatura hasta que finalmente se evapora. Supónganse, en este punto ya está totalmente evaporada. Entonces, como ese serpentín está sobredimensionado, a medida que el agua sigue avanzando, ese vapor se sobrecalienta. Es decir, que no vamos a ver un dispositivo extra, simplemente que el diseño del evaporador dentro de la caldera es distinto.
¿Está bien? Entonces logramos que al final de la caldera, en el punto 3, el vapor esté sobrecalentado. Siempre recibe, como nuestro proceso de intercambio de calor es internamente reversible, no consideramos las caídas de presión y por lo tanto este proceso es a una isobara, en una misma isobara. O sea, 2 y 3 están en la misma isobara. ¿Se entiende? El resto de los dispositivos son iguales, exactamente iguales. Luego de que el vapor sale sobrecalentado del evaporador o la caldera, entonces ingresa a la turbina en donde se expande hasta el punto 4, se genera un trabajo técnico de salida y en 4 ingresa al condensador en donde a presión constante se condensa totalmente hasta el líquido saturado y en el punto 1 donde tenemos líquido saturado lo toma la bomba para comprimirlo hasta la presión del evaporador o la caldera. ¿Está bien? Es muy sencillo incluso resolver estos ciclos, no tiene ninguna complejidad. Es simplemente, fíjense, si nosotros tenemos vapor de agua ahora, esto ya se los pregunté creo en la clase pasada, ¿cómo harían para encontrar las propiedades de cada uno de estos puntos? ¿Cómo sacan propiedades de algo que no se comporta como gas perfecto? ResProp. Con ResProp o utilizando algún modelo. Fíjense que nosotros vimos modelos, por ejemplo, para calcular Gibbs. ¿A qué te referís con Gibbs, Germán? No lo hemos visto Gibbs para... Sí, bueno, en general, pero no es por ahí lo que más usamos. Gibbs lo vimos mucho aplicado a gases perfectos porque para sustancias reales tiene expresiones bastante complejas. Pero lo que sí vimos en las unidades 9 y 10, que yo ya les dije, era, por ejemplo, cómo calcular los calores de vaporización. Vimos algunos modelos, los de Clausius-Clapeyron. Vimos también, por ejemplo, cómo calcular un volumen específico de un líquido con Racket. O sea, vimos varios modelos que si bien lo más fácil es utilizar ResProp, porque ResProp nos da todo, el líquido, vapor sobrecalentado, mezcla, etcétera, podría ser que en algún caso se les pida específicamente calcular alguna propiedad con alguno de los modelos que vimos. ¿Está bien? Les digo para que tengan en cuenta que además de ResProp ya tienen otras herramientas ustedes. Pero en general esto lo resolvemos con ResProp. Entonces, ahora ya tenemos un ciclo de potencia de vapor que se puede, digamos, es factible llevar a la práctica. Acá les puse otro esquema con respecto a lo que me preguntaba el compañero recién de cómo es el dispositivo que sobrecalienta. Yo les mostré esto, pero también pueden encontrarse con esto. En este caso, el serpentín donde se sobrecalienta está por encima... Esperen 2 minutos. Ahí está, chicos, disculpen que tenía las perras. Bueno, en este caso, el serpentín donde se genera el sobrecalentamiento está bien separado de lo que sería el evaporador. Acá se ve bien clarito cómo en el evaporador, fíjense que en este esquema que yo les mostré antes no ven las dos fases de ustedes. Simplemente ven que pasa la mezcla y bueno, acá se irá transformando de líquido en vapor y después vapor sobrecalentado. Cuando está así, se ve bien clarito el evaporador en donde coexisten las dos fases y el vapor, esto que se separa por gravedad, el líquido va en la parte inferior y el vapor en la parte superior, y entonces acá entra el vapor y se sobrecalienta. ¿Está bien? Es otra forma de verlo, pero es exactamente lo mismo. Ahí en la caldera se considera adiabática y si es así puede relacionar sí, esto yo ya se los había mencionado antes. Esta caldera, por supuesto que es adiabática si se lo toma como caldera, o sea, no hay calor que vaya hacia afuera, porque estaríamos perdiendo ese calor que nos dan los productos de combustión. Y sí, la temperatura, pero la temperatura de llama adiabática sería a la cual salen los productos de reacción. ¿Estamos de acuerdo? No tiene que ver con esta temperatura 3, que es la del vapor de agua. O sea, no sé si me explico. Vos la temperatura de llama adiabática, digamos, acá tenés
serían los productos de... Bien. Bueno, como la vimos nosotros para calcularlo, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, ahora ya tenemos un ciclo de vapor que produce potencia y que es factible de llegar a la práctica. Entonces, les quiero mostrar, esto es un esquema para mostrarles cómo ese ciclo de vapor funciona dentro de una planta de potencia de vapor. O sea, nosotros lo que vimos es este ciclo que está acá. Nosotros vimos esto nada más. O sea, ingresa, este es el condensador, ingresa líquido saturado a la bomba, esa bomba comprime hasta la presión del evaporador, el evaporador que está dentro de la caldera, que se ve acá toda la caldera, entonces este líquido comprimido ingresa al serpentín del evaporador, en donde se va transformando, cambia de fase, sale sobrecalentado, y ese vapor sobrecalentado ingresa a la turbina, en donde se expande hasta la presión del condensador, y ahí comienza otra vez el ciclo. Fíjense que el condensador está refrigerado por agua provista, o sea, proveniente de una torre de enfriamiento. ¿Está bien? Y este agua de refrigeración absorbe el calor que le entrega en el cambio de fase, digamos, el agua del ciclo de vapor, ¿está bien? Y se la lleva de nuevo a la torre de enfriamiento. Y la potencia, o sea, el trabajo técnico o en el eje producido de la turbina está acoplado a un generador, y entonces este generador es el que produce potencia eléctrica, que es el que alimenta, no sé, los barrios, por decirles algo, ¿está bien? O sea, esta sería cómo se inserta el ciclo que nosotros vemos de potencia de vapor en lo que es realmente una planta de potencia de vapor. Fíjense que cuando las vean por ahí van a ver chimeneas, ¿qué es esto? O sea, es porque está conectado a la caldera y por acá se van los gases de combustión. ¿Está bien? Profe, una consulta. Sí. Ahí la turbina entrega vapor saturado al condensador o con un pequeño, o sea, con unas pequeñas gotas de agua, porque me confundía un poco el diagrama anterior donde se veía que tenía cierto título. A ver, depende si estamos, en este caso, Claro, ahí. En este caso la turbina toma vapor sobrecalentado. Perfecto. O sea, este punto 3 es vapor sobrecalentado. Ahora, ¿hasta dónde lo expande? Y bueno, en este caso tenés un pequeño título. ¿Está bien? No necesariamente va a caer sí o sí en vapor saturado. No, no necesariamente. Esto ustedes lo tienen que verificar con las cuentas. Listo. ¿Cómo harían para verificar? Si este valor 4 está fuera, dentro de la campana o sobre la campana. ¿Con Ahora el les volumen de pregunto. vapor, profe? ¿Y el volumen específico? ¿De quién? A la ¿Con qué lo salida de la comparás? turbina, con el volumen específico de equilibrio de vapor. O sea, a la salida de la turbina, que sería el punto 4, lo comparás con el volumen específico de equilibrio, me estás diciendo. Claro, con el volumen de vapor. Volumen de vapor saturado y volumen, a eso te referís. Lo tenés que comparar con los volúmenes de líquido saturado y de vapor saturado a la presión del condensador. ¿Eso me estás queriendo decir? Sí. No, le digo, ¿sabés por qué te pregunto? Porque en el parcial vi muchos que me justificaban esto, que yo, o sea, quería buscarlos y decirle por qué me pusieron esto, pero me decían que el fluido estaba como líquido porque su volumen específico era muy chico, o como líquido comprimido porque su volumen específico era muy chico, o me decían como vapor sobrecalentado porque el volumen era más grande. O sea, y eso no es una justificación. Yo puedo tener un volumen grande acá de vapor saturado y no estar como vapor sobrecalentado. La justificación es cuando ustedes comparan, cuando hay una comparación real entre los volúmenes en el estado líquido saturado y vapor saturado a esa presión. ¿Está bien? También podrían comparar otras propiedades. Por ejemplo, la entropía. Yo sé que en 4 se es isentrópico, por ejemplo. Y yo calculo la entropía a esta presión de saturación también, o sea, con cualquier propiedad lo puedo comparar, si yo me doy cuenta.
Pero que me digan que es líquido porque tiene un volumen chico, a mí no me dice nada, porque podría ser una mezcla de líquido-vapor, digamos. O sea, no, eso no es una justificación. Por eso tratemos de ser más rigurosos a la hora de decirlo. No es un reto ni nada por el estilo, es para que vayamos entrenándonos, porque esto lo van a tener que hacer seguramente en el parcial también. O sea, ya lo saben, ya lo hicieron en los parciales, pero ahora que se viene ciclo es todo propiedades y tienen que dibujar el diagrama TS perfecto, que es algo que se pide en los parciales. Entonces, acá como para que empiecen a entrenar, digamos, la justificación. Bueno, entonces, lo podíamos ver de esa forma o de esta forma que está acá. Esto es inmerso en lo que sería una planta de potencia de vapor. ¿Está bien? Bueno, entonces, a partir de ese ciclo simple, que ya vimos que funciona, vamos a introducir más mejoras todavía. Y esas mejoras tienen como objetivo aumentar el rendimiento térmico, lo que se traduce en un uso eficiente de la energía. Es decir, nosotros queremos producir más gastando menos. Es decir, aprovechar al máximo los recursos, siempre teniendo en cuenta, y esto es algo que siempre se debate, digamos, teniendo en cuenta los efectos colaterales. ¿Qué es esto? Bueno, los efectos ambientales, y esto es algo que por ahí los de petróleo, no sé si en las cátedras se los dicen, pero siempre se genera esta discusión en torno a la gente que hace ingeniería en petróleo. Si bien es un recurso disponible el petróleo y que se aprovecha, de hecho todos usamos los hidrocarburos para cargarle nafta al auto, pero uno se debería preguntar, digamos, o al menos analizar hasta qué punto es beneficioso explotar, digamos, o sustraerlo sabiendo que la contaminación que genera, digamos, ¿no? O sea, el uso eficiente de la energía no puede pensarse dejando de lado lo ambiental, porque eso, si bien no se ven los efectos a corto plazo, trae efectos a largo plazo. Bueno, por eso ahora está tan, digamos, ahora se está desarrollando mucho lo que son energías renovables, justamente por estos temas ambientales. Y además porque el petróleo en algún momento se va a acabar. Bueno, entonces, para aumentar la eficiencia, tenemos varias opciones. Bueno, esto que les digo acá, o sea, esto son distintas formas de escribir el rendimiento. Esto vale tanto para ciclos reversibles como para ciclos irreversibles, porque es la definición de rendimiento. Acá no estoy haciendo ninguna suposición de cómo funcionan estos dispositivos, ¿está bien? Pero bueno, para aumentar la eficiencia entonces tenemos varias opciones que se representan en estos tres diagramas termodinámicos. La primera un poco ya la hablamos, siempre teniendo en cuenta, por ejemplo, para nuestros ciclos internamente reversibles, que podíamos expresar el rendimiento térmico de esta forma. Entonces vamos a mirarlo analizándolo por ahí, ¿está bien? Entonces, la primera, habíamos dicho que uno de los problemas era que si yo bajaba mucho esta temperatura, que es en donde se produce la condensación, por la forma que tiene la campana, el contenido de líquido al final de la expansión aumenta. Y eso me traía problemas en lo que era el funcionamiento de la turbina. Es decir, que si yo logré con el recalentamiento obtener un título cercano a 1, si yo ahora quiero aumentar el rendimiento bajando la temperatura a la cual se produce la condensación, estoy desmejorando algo que ya había arreglado, ¿está bien? Por eso es que no es, digamos, la opción por ahí, la primera opción que tenemos, el de disminuir la temperatura a la cual se produce la condensación. Fíjense que así todo, esta sería el área que yo ganaría si hiciera eso. O sea, toda este área que está sombreada sería un incremento en el trabajo neto. Pero supongamos que aún en el punto 4 tengo un título mayor al 90%, o sea que puedo llevar a cabo esta mejora. ¿Está bien? La temperatura sigue estando limitada, o sea, no puedo seguirla bajando indefectiblemente, por lo que les comenté del agua de refrigeración. Si yo enfrío mi condensador con un agua de mar o río que está a 15 grados centígrados, para que ese agua a 15 grados centígrados logre condensar este vapor de agua, que está acá, o sea, dentro de mi circuito, esta temperatura tiene que estar a una temperatura mayor que 15 grados. ¿Para qué? Para que el intercambio de calor sea eficiente. Tengo que tener un delta T entre mi vapor de agua que se quiere condensar y el agua
del río, digamos, ¿está bien? Entonces, una regla que por ahí se usa es que ese delta T debería ser al menos de 10 grados centígrados. Es decir, que yo condensaría mi vapor de agua, acá tendría que tener 20 o 25 grados centígrados. Y para cambiar de fase el agua a esa temperatura de 20 o 25 grados centígrados, la presión de saturación que yo necesito, por ejemplo, si yo ese delta T lo hago más chico que 10 grados centígrados, por ejemplo 5 grados centígrados, esto requiere más caudal en el condensador. ¿Para qué? Para que ese intercambio de calor sea igual de eficiente, porque yo disminuí ese delta T. Entonces eso implica un equipo mucho más grande y por lo tanto más costoso. ¿Está bien? Por otro lado, bajar mucho esta temperatura implica, como ya vieron en la curva de equilibrio líquido-vapor, si bajo la temperatura, baja la presión de saturación, lo que puede favorecer la filtración de aire, porque el aire atmosférico está a mayor presión que 3,5 pascales, y eso puede traer dificultades en el funcionamiento. ¿Está bien? Entonces, si bien esto es una mejora y que puede utilizarse, no puede bajarse indefinidamente. O sea, esto tiene un límite, ¿está bien? En el ciclo de potencia de vapor. Entonces, la segunda mejora es sobrecalentar aún más el vapor de agua luego de la evaporación. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho, bueno, lo sobrecaliento, llego hasta 3, perfecto, porque aumento el título y además aumento la temperatura media termodinámica. Bueno, lo sobrecaliento un poco más, hasta 3'. Entonces, sigo aumentando la temperatura media termodinámica y acá no se me presenta ningún inconveniente. O sea, aumento la temperatura media termodinámica, me aumenta el rendimiento térmico. ¿Cuál es el inconveniente de esta mejora? Inconveniente entre comillas, que yo ya se los comenté. ¿Hasta dónde podemos aumentar esta temperatura? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta la temperatura crítica? No necesariamente. No. Hasta la temperatura de los materiales. Exactamente, es a la temperatura a los cuales los álabes de la turbina, que son los que están en contacto con ese vapor, tienen resistencia mecánica. ¿Está bien? Ustedes saben que las propiedades mecánicas, lo van a ver el cuatrimestre que viene, los mecánicos al menos, las propiedades mecánicas se suelen degradar con la temperatura, o sea, la resistencia que tienen a la tracción o lo que sea, disminuyen con el aumento de temperatura. Entonces esto es un punto muy importante, que yo tengo que estar por debajo, digamos, la temperatura a la que soportan esos materiales. ¿Está bien? Entonces también está limitada de alguna forma por la resistencia de los materiales SAT3. Entonces, para aumentar aún más el rendimiento térmico sin dañar los materiales, lo que se hace es lo que se ve en este último esquema, en este último gráfico. En primer lugar, se aumenta la presión a la cual ocurre la evaporación. ¿Está bien? Se aumenta la presión del evaporador, lo cual eleva automáticamente la temperatura a la cual ocurre la ebullición del agua. ¿Está bien? Esto, si tienen dudas, recuerden la curva en un diagrama presión-temperatura, lo que era nuestra curva de equilibrio. Era una curva creciente, digamos, ¿no? Entonces, si aumento la temperatura, aumento la presión, perdón, a la cual está en equilibrio líquido-vapor, me aumenta la temperatura inmediatamente. Entonces, esto en el gráfico, si yo hago esa sola mejora de aumentar la presión del evaporador, mi ciclo sería desde 1, ahora hasta 2', porque me fui a una isobara mayor, 2', ingresa calor a presión constante hasta 3', luego expando hasta 4' y condenso hasta 1. Esa sería si yo hago solamente esa mejora. ¿Está bien? Fíjense que el incremento en el trabajo neto se ve en el área, que es toda esta sombreada, que está de acá hasta acá. ¿Está bien? Toda esta sombreada sería lo que yo gano en trabajo neto. Entonces, fíjense que el inconveniente que tiene hacer esta modificación sola es que el estado 4 otra vez va a tener un título menor que el que yo tenía en 4 anteriormente. O sea, yo antes iba de 1 a 2, sobrecalentaba y expandía, ¿no? O sea, a esta presión de evaporación. Y fíjense que 4 me caía con un título alto. Si yo ahora elevo
la presión del evaporador, entonces 4, que sería 4', tiene un contenido de líquido mayor, lo cual me representa un problema en el funcionamiento de la turbina y perderíamos ese área. Fíjense que si yo hago esto solo, pierdo este área que me dice disminución, sería lo que perdería, por eso dice disminución en el trabajo neto. Si yo realizo la mejora únicamente de aumentar la presión de evaporación, ¿está bien? Pierdo todo esto. Entonces, para solucionar esto, lo que se hace es, se expande el vapor en una primera etapa, desde 3 hasta una presión intermedia, que es esta que está acá. Se expande el vapor en una primera etapa y luego se lo recalienta a presión constante, perdón, de 3' hasta acá, se lo recalienta a presión constante hasta 3 y finalmente se lo expande hasta la presión del condensador, con lo que se logra un título mayor y gano en trabajo este área y este área. ¿Se entiende? Son como dos mejoras juntas. Aumento la presión del evaporador, pero hago una expansión en etapas. Entonces ahora sí gano todo lo que está sombreado en trabajo neto. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Y esto es lo que se llama ciclo Rankine con calentamiento, recalentamiento y expansión en etapas. Este era con sobrecalentamiento. Bueno, este también es con sobrecalentamiento, nada más que un poquito más. Y este es con sobrecalentamiento, recalentamiento y las expansiones en etapas. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver igual de nuevo. En el libro es ciclo con recalentamiento. Les recomiendo que esta parte de ciclo de vapor la lean del Sengel. Está muy bien explicado, muy didáctico, tienen ejemplos, pero para ver después ejemplos prácticos, váyanse al Morán y Shapiro, que tiene ejemplos por ahí un poquito más difíciles. Bueno, entonces, ahora las dos áreas son ganancias, ya no tengo pérdida. Entonces, fíjense, si bien el área aumenta acá, indicando que hay un aumento del trabajo neto, también hay un aumento del calor que ingresa al sistema. O sea, nosotros, acuérdense que teníamos que este área también representaba el calor. Entonces, fíjense que no sería tan directo verlo con el rendimiento, con la definición del rendimiento térmico, porque me aumenta el trabajo neto, pero también me aumenta el calor neto. En cambio, si yo lo analizo con esta expresión, siempre y cuando mi ciclo sea internamente reversible, puedo ver que la temperatura media termodinámica me aumenta más. Entonces, el rendimiento definitivamente aumenta. Por supuesto que si yo hago el cálculo también voy a ver que el rendimiento aumenta. Pero digo que acá es más directo verlo así ahora en el esquema. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora vamos a ver todas estas mejoras que hizo Rankine para aumentar ese rendimiento térmico, lo vamos a ver relacionado ahora con los dispositivos que usa ese circuito. ¿Está bien? Porque esto se va complejizando cada vez un poco más. Entonces ahora vamos a analizar esos dispositivos a ver cómo son. ¿Está bien? Entonces, el primero que habíamos dicho, bueno, el de sobrecalentamiento solo ya lo habíamos visto. Ahora vamos a ver sobrecalentamiento y recalentamiento, que es esto que se lleva acá. Entonces, vamos a analizar. En el estado 1, nosotros tenemos que después del condensador, el condensador condensa hasta líquido saturado. O sea que ese líquido saturado lo comprimo a través de una bomba, ¿hasta dónde? Hasta la presión del evaporador o la caldera, que sería esta isobara que pasa por el punto 2. ¿Está bien? Que pasa por el punto 2 y va hasta el punto 3 y sigue. ¿Está bien? O sea, de 1 a 2 yo tengo líquido. Fíjense, luego les hago una pregunta. ¿Cómo harían para calcular la potencia que consume esa bomba? Supongamos que es una bomba... ¿El volumen específico por la diferencia de presión? Esa es una forma. ¿Y qué otra forma más? La forma más genérica. Yo te pido trabajo. ¿Qué haces? Trabajo, consume la bomba. ¿Cambio de entalpía? Exacto, primer principio. ¿Por qué les digo esto? Porque la integral esa de BDP
que ustedes de dónde la sacan, de Bernoulli, ¿está bien? Esa integral de BDP, exacto, Eduardo, primer principio entre 1 y 2. Esa integral de BDP está bien, pero eso es para el caso de que la bomba sea reversible y despreciamos la energía cinética y potencial, ¿te acordás? O sea, eso viene de una expresión extendida de Bernoulli. En cambio, con primer principio, yo considero la entalpía en 1 y la entalpía en 2. O sea, y eso me va a dar el trabajo que consume la bomba. Ahora, si esta bomba es reversible, por supuesto que puedo igualar esa integral de BDP igual a la variación de entalpía, ¿está bien? Solo para que tengan en cuenta que no usen las expresiones de memoria, sino que acuérdense de dónde sale. En este caso, como nosotros estamos analizando ciclos ideales, está perfecto que puedas hacer con la integral de BDP. ¿Por qué? Porque entre 1 y 2 el volumen específico es prácticamente el mismo. Y además es isentrópico, o sea, acá para encontrar el punto 2 vamos a usar la entropía en 1 y vamos a ingresar la presión de evaporador y vamos a poder encontrar el punto 2, ¿está bien? En Respro, por ejemplo. Entonces, bueno, eso era algo para que tengan en cuenta. Entonces, tenemos ahora líquido comprimido en el punto 2 y ahora ingresa a lo que es la caldera. Fíjense que yo acá les agregué un serpentín, después, fíjense, pero ahora estamos, o sea, este líquido comprimido ingresa en este serpentín de la izquierda, ¿está bien? Que está dentro de la caldera, o sea, acá hay un calor que ingresa por gases que están combustión, o sea, por una combustión, por una reacción de combustión. Después de la caldera, acá sale directamente sobrecalentado en el punto 3, y fíjense, se expande todo el caudal en una primer turbina que es de alta presión. Se expande de 3 a 4, que es lo que está acá, de 3 a 4. ¿Está bien? Y ahora ese vapor, que fíjense que acá es vapor sobrecalentado también, que se expande hasta una presión intermedia, que es esta isobara que va acá, va a cortar la campana, va a venir por acá y va a bajar entre medio de estas dos. No está dibujada, no importa. Pero ahora, este vapor sobrecalentado, fíjense, se recalienta a presión constante. ¿Cómo se recalienta? Se lleva a través de un serpentín hasta dentro de la caldera, en donde también recibe calor, que es este serpentín que yo les incorporé acá, que en el dibujito ustedes no lo tienen. O sea, estas corrientes no se mezclan, van por serpentines separados. Es el mismo valor de caudal, pero van por serpentines separados, ¿está bien? Se recalienta entonces hasta el punto 5, pero fíjense que 4 y 5 están a la misma presión, ¿estamos de acuerdo? Acá despreciamos la caída de presiones que puede haber en la tubería. Luego en 5 ingresa una turbina de baja presión en donde se expande hasta la presión del condensador, que sería el punto 6. ¿Está bien? Entonces ahora en este estado, el vapor de agua ingresa, que es una mezcla, fíjense, esto es una mezcla bifásica, ingresa al condensador en donde se condensa totalmente otra vez hasta el punto 1. Y acá quiero hacerles dos observaciones para cuando hagan los ejercicios. Primero, no siempre el punto 3 y el punto 5 están a la misma temperatura. Esto acá está esquemático, pero esto puede variar. ¿Está bien? Punto 1. O sea, no hay que asumir lo que siempre está a la misma temperatura. Bueno, ya les dije que para resolver estos ejercicios, cuando no estamos en la parte de líquido, por ejemplo, y como no podemos usar los modelos de gases perfectos, usamos Respro. Pero, como les comentaba recién, acá, por ejemplo, sí se puede usar el modelo de líquido, como acabamos de hacer, por ejemplo, con BDP o con, por ejemplo, si tuviéramos que calcular un volumen específico. ¿Está bien? Entonces, el estado 4, otro punto importante es que este estado 4 podría caer dentro de la campana. Acá en particular está fuera como vapor sobrecalentado, pero podría caer dentro de la campana. Por lo que ustedes van a tener que verificar, como les dije recién, dónde está ese estado. Comparando, por ejemplo, a esta presión a la cual está el punto 4, comparando con las entropías, por ejemplo, en vapor saturado o
líquido saturado. ¿Está bien? Entonces, otra cosa importante es que si bien estos ciclos son internamente reversibles, sí existen irreversibilidades externas debido a la transferencia de calor desde o hacia fuentes externas. ¿Está bien? Bueno, y esta es una recomendación que se suele usar, como estas reglas que vimos, para determinar esta presión intermedia. Fíjense que acá tenemos 3 presiones. Una es la del evaporador, la otra es la de la caldera, y después tenemos esta presión intermedia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una expansión en etapas. ¿Se entiende, chicos, el ciclo? Es muy sencillo, o sea, no van a tener problemas para resolverlo, solamente tienen que ¿a qué se debe que caiga dentro o fuera? Y dependiendo de las condiciones, dependiendo qué es lo que, o sea, cómo es la turbina, hasta dónde expande, cuál es el rango en el cual expande. ¿Está bien? No debería calentar toda la misma temperatura porque las condiciones en las que ingresa 2 no es la misma las condiciones en las que ingresa 4. O sea, yo estoy metiendo corrientes que están a distintas condiciones. ¿Está bien? No necesariamente tiene que, vos decís por el punto 3 y el punto 5, Sebastián, no necesariamente tiene que estar a la misma temperatura. Esto de hecho lo van a ver, creo que hay un ejercicio, en alguno de los 2 libros hay un ejercicio que cambia. Bueno, esto entonces sería el ciclo Rankine con sobrecalentamiento y recalentamiento. Por ahora sigue sencilla la cosa. Ahora vamos a seguir un poquito más. El punto 4 cae. ¿Cómo adentro de la caldera? Ah, campana, no. No traería, obviamente, no hay problema porque después esto se recalienta, o sea que esta turbina va a hacer una expansión de un vapor sobrecalentado. Pero no, en principio no hay problema. ¿Está bien? Bueno, esto, acá justamente les muestro eso, esta diferencia. Acá quiero que vean que luego de la primera etapa de expansión, como les estaba comentando, el punto 4 en este diagrama, o lo que sería el punto 2 en este diagrama, puede caer dentro o fuera de la campana. ¿Cómo me doy cuenta? Como les dije recién, por ejemplo, comparando las entropías, nosotros sabemos que S1 es igual a S2. Acá lo mismo, S3 es igual a S4. Bueno, comparo con las entropías de vapor saturado a esta presión intermedia y con la entropía de líquido saturado a esta presión de 0,7 megapascal. Si me da entre medio, quiere decir que estoy dentro de la campana. Si me da mayor, quiere decir que estoy fuera de la campana. ¿Está bien? Otra cosa importante es el condensador. Este es el ciclo más básico de los que vimos, esto que está acá abajo. Este es el ciclo más básico de los que vimos. Y fíjense que en el condensador puede figurar una corriente de agua que lo refrigera o les puede figurar así, como están estos dos. En este caso, acá no están dibujadas las interacciones energéticas, pero en este caso hay un calor que sale, ¿está bien? Acá hay un calor que sale. Acá depende cómo tome el sistema, cuando está dibujado así voy a ver el calor que sale. Si yo tomo este sistema punteado negro, como estoy tomando únicamente la corriente del vapor de agua, hay un calor que sale. Ahora, si yo tomo este recuadro violeta, este calor no lo voy a ver porque este que sale es el mismo que, o sea, este calor, perdón, que sale del vapor de agua es el mismo que toma esta corriente, entonces voy a ver 4 corrientes. ¿Está bien? Alrededor de mi sistema voy a ver 4 corrientes que atraviesan la frontera. Esto es simplemente porque depende, a veces los problemas se los dan así, o a veces directamente se los dan así y acá no está dibujado el circuito de refrigeración. ¿Está bien? Son formas distintas de plasmarlo, nada más. ¿Se entiende? Eso es sencillo. O sea, hay que interpretar bien el esquema. Fíjense que en este caso no están dibujados en ninguno de los dos. Bueno, algo importante, chicos, cuando empiecen a resolver este práctico, al igual que el de turbina de gas. El de turbina de gas es más fácil porque no hay muchas mejoras y, bueno, es gas. O sea, no es muy complicado, digamos. Incluso los gráficos, como estamos lejos de la zona de la campana, es más fácil.
Pero en estos circuitos a vapor, si bien son fáciles de resolver, siempre tienen que seguir el esquema con el diagrama entrópico, porque si no, es muy difícil que ustedes puedan verificar si están haciendo bien las cuentas. Con el diagrama se van a dar siempre cuenta de si hay algo que está mal. Fíjense que acá está lo que les decía, que no necesariamente las temperaturas tienen que estar, no necesariamente tienen que ser iguales, ¿está bien? Antes de las expansiones. Y acá está, por ejemplo, cómo se introduce más claramente este recalentamiento, cómo se introduce dentro de lo que sería toda la caldera. ¿Está bien? Son distintas formas en las que van a encontrar graficadas un problema. Esto es de Morán y Shapiro y esto es de Senge. Por ahí Morán y Shapiro tiene más claros los esquemas en algunos aspectos, o se ve mejor, digamos, cada uno de los puntos. ¿Está bien? Bueno, avanzamos un poquito más. Ahora vamos a ver otra modificación más. Siguen siendo todos ciclos Rankine, pero con distintas modificaciones. ¿Está bien? No perdamos de vista que las modificaciones lo que intentan es aumentar lo que es el rendimiento térmico y por lo tanto eso está enfocado, siempre que nuestro ciclo sea internamente reversible, a aumentar la temperatura media. ¿Está bien? Entonces, con este objetivo lo que se puede hacer ahora es precalentar la corriente, pero antes de que ingrese al evaporador o a lo que sería la caldera. ¿Está bien? De esta forma, el calor que proviene de la reacción química en la caldera es menor. ¿Por qué? Porque ya lo ingresé precalentado. Entonces voy a necesitar menos calor de la reacción química, lo que se traduce en que quemamos menos combustible y por lo tanto menos costo. Nos sale, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo que hacemos es derivar una parte del caudal de la primera etapa de expansión, derivamos acá y lo enviamos a un precalentador, que en este caso es un precalentador abierto. Fíjense, después de la caldera, nosotros tenemos en la caldera sale vapor sobrecalentado. Sigámoslo en el diagrama entrópico. Acá teníamos el ingreso a la caldera en 4, se calienta, se evapora y sale sobrecalentado. ¿Está bien? En el punto 5. Ahora, en el punto 5, el caudal se expande hasta una presión intermedia en 6. ¿Está bien? A la que opera ese precalentador. Entonces, ¿qué es esta isobara que pasa por 6? ¿Está bien? Se expande en una primera etapa hasta la presión de 6. Si observamos, esta temperatura de 6 es mayor, yo acá no la dibujé, pero si lo leemos en el eje de las ordenadas, es una temperatura mayor que la de la corriente a la salida de la bomba 1, o sea, en 2. Si comparan la temperatura de 2 y 6, van a ver que 6 es mayor. Entonces aprovechamos esa diferencia de temperaturas para calentar la corriente que va a ingresar al evaporador. Entonces, antes sin el precalentador, sin este precalentador, en 2 directamente ingresaba al evaporador y yo expandía y listo. Bueno, ahora al evaporador tiene que ingresar una temperatura mayor, ¿está bien? Entonces, el caudal, dijimos, se expande hasta una presión intermedia en 6. Ahora, en 6, yo lo que voy a hacer es derivar una parte del caudal al precalentador abierto y la otra parte del caudal la voy a expandir en una turbina, en otra etapa, digamos, en una turbina ahora de baja. A ver si está, ahí está. Eso les quería mostrar. A ver. Esto les quería mostrar. Yo expando todo el caudal y acá no se ve, pero esto es como si ingresara la porción de caudal. Una la mando al precalentador abierto y la otra, esa fracción I, significa la fracción que va al precalentador abierto y 1 menos I es la fracción que ingresa a la turbina ahora de baja y expande lo que queda hasta la presión del condensador. O sea, esta segunda turbina expande desde la presión intermedia 6 hasta 7. ¿Se entiende? Yo les digo porque a veces aparece dibujada una sola turbina
pero en realidad acá hay dos etapas. Hay una turbina de alta y una turbina de baja. Ahora lo vamos a ver en detalle esto acá adentro. Entonces, esta fracción I que nosotros vamos a mandar al precalentador abierto se va a mezclar con esta otra fracción, que es 1 menos I, que fue al condensador y luego la bomba 1 la comprimió hasta la presión intermedia. ¿Está bien? Que es esta que está acá. Es la presión del precalentador abierto. Entonces, ahora estas dos corrientes se van a mezclar a la misma presión y va a salir la corriente 3. Esta corriente 3 sale como líquido saturado. ¿A qué presión? A la presión intermedia. Es decir, que 2, 6 y 3 tienen que estar sobre la misma isobara, que es lo que ven acá. Ahora, esa corriente, que es una mezcla, fíjense que sale a una temperatura mayor que 2, pero menor que 6. ¿Qué era nuestro objetivo? Antes dijimos que directamente de 2 entraba la caldera. Bueno, ahora ingresa una corriente que está a mayor temperatura. Pero no está todavía la presión del evaporador. Entonces, esta corriente mezcla la tengo que comprimir por medio de una bomba, porque dijimos que sale como líquido saturado, hasta la presión del evaporador o la caldera en el punto 4. ¿Está bien? Donde en el punto 4 empieza de nuevo el ciclo, recibe calor, hasta el punto 5 que está sobrecalentado y acá va de nuevo. ¿Se entiende esto? Fíjense que acá se complejiza bastante el problema porque yo acá tengo una separación de caudales. Ya no es el mismo el caudal que recorre todo el ciclo. O sea, no todos los dispositivos son atravesados por el mismo caudal. Ahora cambia ese caudal. ¿Por qué? Porque hice acá una derivación. Ahora, algo importante. Fíjense. Bueno, esto es un precalentador abierto. En este caso, fíjense que funciona como una cámara de mezcla, pero ¿por qué se le llama precalentador abierto y no cámara de mezcla? Porque el objetivo no es mezclar dos corrientes, el objetivo es precalentar una corriente, es decir, sacar una corriente a mayor temperatura. No es mezclar simplemente, ¿está bien? Por eso recibe el nombre de precalentador. Pero funcionaría como una cámara de mezcla, de hecho es adiabático y todas las corrientes que ingresan o salen a la presión intermedia. Pueden existir precalentadores en donde las corrientes ingresan a distintas temperaturas, pero eso lo que genera es torbellinos dentro de la cámara, de ese precalentador, que se traduce como irreversibilidades. ¿Está bien? Entonces, nosotros acá en la materia los trabajamos como que todas las corrientes ingresan a la misma presión y por supuesto esta sale a la misma presión. Por eso es que estos 3 puntos, 3, 2 y 6, están sobre la misma isobara. Esto es para que ustedes vayan verificando, a medida que grafiquen, que sean consistentes, ¿está bien? Entonces, fíjense que ahora el calor que se requiere suministrar por la caldera es de 4 a 5. O sea, mi vapor de agua va a recibir calor desde el estado 4, antes de la caldera, hasta después de la caldera, después del estado, en el estado 5, ¿está bien? O sea, a lo largo de esta isobara entre el estado 4 y el estado 5. Antes era de 2 a 5, como habíamos visto en este perdón. A ver, ¿dónde tenemos uno? Antes era de 2 hasta acá, hasta el punto sobrecalentado. Bueno, ahora este puntito lo subí. Entonces, es esto que vemos acá. ¿Está bien? Ahora el calor ingresa de 4 a 5. Por supuesto que este precalentamiento no es gratis. ¿Por qué? Porque al derivar una fracción de caudal, yo acá expando todo el caudal y una fracción la derivo y la otra va a la turbina de baja. Eso implica que en la primera etapa de expansión, que en la segunda etapa de expansión yo estoy expandiendo menos caudal, lo que significa menos potencia entregada. ¿Se entiende? Yo ahora en esta turbina de 6 a 7 no estoy expandiendo la totalidad del caudal, entonces voy a entregar menos potencia. Si observamos ahora la región
en donde el vapor de agua recibe el calor de 4 a 5, vemos que aumenta la temperatura media termodinámica, por lo que ahora aumenta el rendimiento térmico. ¿Está bien? Fíjense que ahora el delta T a la cual el vapor recibe calor es mayor. O sea, está a temperaturas mayores, quiero decir. Entonces la temperatura media termodinámica aumenta. ¿Está bien? ¿Siguieron, chicos? ¿Acá alguna duda? Sí, yo tengo una pregunta, profe, con lo que dijo del trabajo como que se pierde en la turbina por el hecho de que el caudal es menor ahora. No se pierde. Eso le iba a preguntar, No se porque pierde. están conectadas a un mismo eje solidario las dos turbinas, la de baja y la de alta, ¿no? Sí, no, pero esto no es que alimenten, o sea, las dos turbinas producen trabajo, Sí, ¿está bien? Ahora les quería mostrar el detalle de eso justamente, pero no. O sea, en esta voy a producir menos trabajo que si sí. yo expandiera la totalidad del caudal, porque la potencia es m punto por delta H. Si m Claro, punto pero es eso no menor, se compensa con el trabajo que entregaría la otra turbina lo que de acá. pasa es que fíjate que expanden hasta distintos, o sea, el rango de presión en el que expanden es distinto, ¿está bien? Sí, O sea, no es que recupero o no. Ahora después al final vamos a ver una comparación. bueno. Pero lo que yo les quiero decir es que no es todo mejora, mejora. O sea, también hay, digamos, contras, por así decir. Pero el rendimiento térmico aumenta. Sí, sí, eso ¿Está sí. bien? Gracias. No, no. Acá les quería mostrar eso para que, Agustín, ¿cuál era la duda? Dije tantas cosas que no sé exactamente en qué te quedó duda. Lo de, ya está. ¿Ahí te quedó claro o lo repito? Puede repetir. Bueno. Lo que dije recién es que este precalentador, o sea, si bien yo logré lo que quería, que era precalentar la corriente a la entrada de la caldera, que es este punto 4, o sea, logré que este punto entrara a mayor temperatura que comparando con mi ciclo común de Rankine. Lo que yo les decía es que esto no es gratis porque en realidad yo acá pierdo, no pierdo en realidad, sino que en esta etapa de expansión yo ya no estoy expandiendo la totalidad del caudal, porque yo acá hice una bifurcación. Envié una fracción I hacia el precalentador abierto y ahora la fracción que resta, que es 1 menos I, va a ir a expandirse a esta etapa de baja, a esta turbina de baja, lo cual implica que yo estoy expandiendo menos caudal que el total y por lo tanto esta turbina va a producir menos cantidad de trabajo que si yo expandiera la totalidad del caudal. Eso es lo que les quiero decir. ¿Está bien? Bueno, ahora les quiero mostrar el detalle justamente de eso, que por ahí no se ve muy bien en los gráficos de los libros. Esto que es esto que está acá. ¿Está bien? Para que quede claro, esta es la ampliación de la zona de expansión en etapas. Porque en el libro les aparece así, como una sola turbina, o sea, esto rojo está agregado. ¿Está bien? Pero dentro, esta turbina que se ve así, tiene una expansión en 2 etapas, que es esto que está acá. Fíjense, en 5 ingresa todo el caudal y se expande en la turbina de alta presión hasta 6. ¿Está bien? O sea, tenemos propiedades en el punto 6. Ahora, en ese punto se divide la corriente en una bifurcación de cañería, simplemente se manda una fracción I que va al precalentador abierto y una fracción 1 menos I entra a la turbina de baja presión. ¿Está bien? Ahora, algo que quiero que les quede claro acá para cuando resuelvan los problemas. Fíjense que en el diagrama entrópico nosotros no vemos caudales. O sea, esto es temperatura y esta entropía es entropía, digamos, una propiedad intensiva. O sea, es kilojoule sobre kilogramo Kelvin, ¿está bien? O sea, no vemos acá cómo son los caudales, acá no lo podemos ver, estamos viendo propiedades intensivas. Entonces, en el punto 6, yo tengo una temperatura dada, una presión dada, una entalpía dada, una entropía dada y un volumen específico dado, o sea, propiedades intensivas. Ahora yo les pregunto, las propiedades de este punto acá, que ingresa a la turbina de baja presión, ¿cómo son con respecto a 6?
¿Serían las mismas? ¿Lo que cambia es el caudal o no? Exactamente, lo único que cambia es el caudal. O sea, yo cuando extraigo una parte, lo único que hago es dividir masas. Entonces, las propiedades en este punto y en este punto van a ser iguales que las de esta, porque son propiedades intensivas. Son por kilogramo de fluido, digamos, ¿está bien? Entonces, la entalpía de acá va a ser la misma que la entalpía de acá. Lo único que me va a cambiar es el caudal másico que yo envío por esta bifurcación y el caudal que envío por esta bifurcación, ¿está bien? Las propiedades específicas son las mismas. Es decir, que el caudal que va hacia el precalentador tiene las mismas propiedades intensivas que el resto del caudal que ingresa a la turbina de baja presión. ¿Está bien? Esta fracción I, que se ve acá, representa como el porcentaje de caudal que se deriva hacia el precalentador. También es una fracción. Y 1 menos I es el resto de la fracción. Por eso es importante que sigan el esquema de los dispositivos y el diagrama. Porque en el diagrama entrópico yo no veo qué masa circula por cada dispositivo. Lo único que veo son sus propiedades intensivas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el trabajo entregado por la turbina de baja presión y de alta presión, tengo que tener en cuenta esta fracción. ¿Está bien? Porque si mis límites atraviesan la turbina de baja presión, yo voy a tener M puntito por 1 menos I por H7 menos H6. ¿Está bien? Para sacar el trabajo de acá. ¿Por qué? Porque por acá no circula la totalidad del caudal, sino es el caudal por esta fracción que está acá, por 1 menos I. ¿Se entiende? Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo determino la fracción que debo extraer de la turbina para enviar al precalentador? Bueno, lo que se hace es un balance de energía en el precalentador. ¿Por qué? Porque el precalentador ya vimos que es adiabático y que en el estado 3, esta mezcla que sale en el estado 3 sale como líquido saturado, o sea, eso es una condición. Entonces, si yo hago primer principio, siendo esto los límites del sistema, dispositivo abierto, en régimen estacionario, no intercambia trabajo, no intercambia calor, solo voy a tener que a través de los límites de mi sistema ingresan o egresan caudales másicos. Entonces voy a tener que ingresa el caudal másico por la fracción I por la entalpía en 6, que es esta bifurcación que viene por acá. Más, también ingresa esta corriente, que es el caudal másico por 1 menos I por la entalpía en 2. Porque acuérdense que yo mezclo 6 con 2 en el precalentador abierto. Me va a dar como resultado una corriente que ahora tiene la totalidad del caudal, porque ya mezclé las dos fracciones, que va a ser M puntito, la totalidad del caudal, por la entalpía en 3, que va a ser este punto que sale siempre como líquido saturado. ¿Está bien? Y ahora esa mezcla es la que comprime la bomba 2 hasta la presión del evaporador y ahí empieza otra vez el ciclo. ¿Se entiende, chicos, esto? Esto es para que tengan en cuenta a la hora de resolver los ejercicios. Igualmente en la práctica le van a resolver uno. Es fácil, pero tienen que estar atentos a cada uno de los dispositivos cuál es el caudal que circula. Entonces, de esta ecuación, sí. Decime. Disculpe, no entendí cuál es la ganancia de poner la segunda turbina entonces al final. O sea, ¿qué cambia poniendo la segunda? O sea, ¿qué ganas con la segunda turbina? La Lo de que presión pasa- baja. Esta de presión baja, Claro, y porque yo acá lo que hago es derivar una porción del caudal, el resto tiene que seguir, digamos. O sea, yo no mezclo toda la corriente, porque no tendría sentido, ¿no? A ver, volviendo. A ver, esto que me decís acá, claro. fíjate que si yo mandara toda la corriente, este sería mi circuito de acá, acá, este chiquitito. Esta sería el área encerrada. Y eso es mi trabajo neto, ¿no? O sea, no tendría la parte del condensador, no podría meter de acá, o sea, no funcionaría. No sé si se entiende.
No tendría mezcla, siquiera. Tengo una duda, medio no sé si es lo mismo que dice el compañero, pero había entendido que antes las dos turbinas se ponían como para desplazar el punto que ahora es 7 un poquito más a la derecha. Bueno, Sí. sin tener que tener una temperatura de la turbina muy alta. Sí, pero ahí tenías un precalentamiento entre estas dos corrientes, que yo ahora no lo tengo. O sea, siempre era el Claro. mismo caudal que funcionaba entre las dos turbinas. Yo ahora lo que quiero es gastar menos combustible en la caldera. Ah, O sea, quiero que acá el calor que ingrese acá sea menor. Por eso es que quiero ingresar una corriente que esté precalentada. ¿Se entiende? Y para hacer funcionar eso, yo necesito sí o sí, porque después tengo que ir hasta el condensador. Si no, tendría que poner mi condensador acá y me quedaría este circuito encerrado que es re chiquito, que representa el trabajo neto. Profe, o sea que la diferencia, o sea, no estaríamos ganando o sea, en trabajo, sino que en el gasto que hay en la caldera nada más, a Claro, en comparación del este otro. caso, claro, en este caso eso es lo que yo les dije al principio. En este caso, el objetivo es aumentar la temperatura a la cual se produce la entrada de calor, o sea, aumentar la temperatura media. Y para eso yo lo que quiero, acá lo veo, con precalentar la corriente que entra a la caldera. ¿Se entiende? Esto me va a aumentar indefectiblemente lo que sería el rendimiento térmico. ¿Está bien? Capaz que ustedes, porque solamente lo piensan en producir trabajo, pero también es el gasto, ¿no? No sé si se Claro, entiende. claro, a mí me pasaba eso, que estaba mirando el trabajo nada más. Claro, por eso les digo que ojo, porque acuérdense que el rendimiento es lo que yo gasto, o sea, lo que yo produzco, digamos, sobre lo que gasto. O sea, si yo genero un montón de trabajo, pero gasto un montón, digamos, en ese calor que ingresa, y bueno, el rendimiento va a seguir siendo bajo, o va a seguir siendo el mismo, digamos. ¿Está bien? Entonces es como que uno va viendo de modificar las dos cosas. Por ahí en este cuesta un poco más verlo, pero el objetivo es precalentar la corriente que ingresa a la caldera. ¿Para qué? Para acá ingresar menos combustible, o sea, quemar menos combustible. ¿Está bien? Sí, profe. Profe, Bueno, avanzamos un poquito más. Entonces, yo les dije que este precalentador podía ser abierto o podía ser cerrado. Este es el caso del precalentador abierto, que funciona como una cámara de mezcla, pero no es una cámara de mezcla porque el objetivo es precalentar la corriente. ¿Está bien? Una cámara de mezcla, el objetivo es mezclar. De hecho, una cámara de mezcla, nosotros la vemos como cámara de mezcla, pero podrían ser dos cañerías que se unen en una cañería de mayor diámetro. ¿Está bien? No. Hay veces que es simplemente una unión de cañerías. Bueno, entonces, esto ya lo vimos. Ahora vamos a ver cómo funciona un precalentador cerrado. ¿Está bien? Y en este caso las corrientes no se mezclan, sino que circulan por dentro del precalentador por distintas cañerías. ¿Está bien? Son cañerías distintas, lo que implica que cada una de las corrientes puede ingresar a distintas presiones ahora. ¿Por qué? Porque van por cañerías separadas. Y hay dos configuraciones posibles para este tipo de precalentador. ¿Está bien? En los dos casos, la fracción de corriente que proviene de la turbina, que es esta, en los dos casos de precalentador cerrado, de la turbina de alta, ¿no? Intercambia calor con la corriente, cuando atraviesa hacia acá, intercambia calor con la corriente que proviene de la bomba, ¿está bien? Que proviene de la bomba luego del condensador. Y sale como líquido saturado. O sea, a la salida del precalentador sale como líquido saturado. ¿Está bien? Solo que en este esquema, en este diagrama de funcionamiento, ese líquido saturado se comprime mediante una bomba hasta la presión del evaporador. Y en este caso, ese líquido saturado se expande a través de una válvula hasta la presión del condensador. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver en los esquemas.
Entonces tenemos, los dos son precalentadores cerrados, pero uno funciona de una forma y otro de otra. Porque esta corriente que yo derivé, después la tengo que mezclar con la otra. Bueno, en este caso va para la presión del evaporador y en este caso va hacia la presión del condensador. Entonces, este es el caso, acá se ve la primera configuración que vimos, en donde luego del precalentador cerrado, una bomba comprime este líquido saturado hasta la presión del evaporador. Pero, fíjense que antes de ingresar a la caldera o al evaporador, se tiene que mezclar con la otra corriente que se expandía en la turbina de baja, pasaba por el condensador y la bomba 1 la bombeaba, digamos, acá intercambiaba calor en el precalentador cerrado y ingresa a la cámara de mezcla. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver el ciclo desde el punto 6. Uno puede empezar de cualquier lado, pero acá ya lo tenemos bien claro, digamos. Luego de la caldera, el vapor sale como vapor sobrecalentado en 6, se expande en la turbina de alta, ¿está bien? Hasta una presión intermedia. Fíjense que acá otra vez la turbina se ve como una sola, pero son dos. Entonces, expandimos en la presión de alta, ¿está bien? Hasta una presión intermedia 7. Fíjense que de 7 a 3, esa fracción que yo derivé, que es la fracción I, se enfría hasta una presión, a una presión intermedia. Es decir, de las condiciones 7, yo acá estoy cediendo todo este calor hasta el punto 3, que en el punto 3 dijimos que sale como líquido saturado. Y ese calor se lo cedí a la corriente de 2 a 9. O sea, de 2 la corriente se calienta hasta 9 a presión constante. ¿Está bien? A una presión distinta que esta, porque esta es la presión intermedia y esta, fíjense, es la presión esta es la presión del evaporador. ¿Está bien? De 2 a 9. Entonces, fíjense que es exactamente lo mismo que antes, pero ahora, como es cerrado, yo para mezclar estas dos corrientes, pues las tengo que volver, acá tengo que volver a ingresar todo el caudal completo. Entonces, luego de que esta fracción ingresa al precalentador cerrado, le entrega calor, digamos, a esta corriente, sale como líquido saturado, lo toma una bomba, una segunda bomba, que lo comprime hasta la presión del evaporador o la cámara de mezcla, que es la misma. O sea, esta cámara de mezcla tiene que estar a la misma presión que el evaporador. ¿Por qué? Porque esta corriente mezcla que salga ya tiene que ingresar a la caldera. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá vemos que 4, 2, 9 y 5 tienen que estar sobre la misma isobara. ¿Qué es lo que vemos acá? 2, fíjense, 2 a la salida de esta bomba. O sea, luego del condensador, esta fracción que siguió por acá, que se expande en la turbina de baja, entra al condensador, se condensa hasta el líquido saturado, en uno lo toma una bomba hasta ya directamente la presión del evaporador. Y eso lo pueden verificar porque de 2 hasta la entrada del evaporador ya no hay ninguna bomba ni nada. O sea, no hay nada que le cambie la presión a este punto 2. Son todos intercambios de calor o cámara de mezclas que funcionan a presión, o sea, por esta tubería la presión tiene que ser la misma. Entonces, estoy en el punto 2, acá. El punto 2 va a recibir calor hasta alcanzar las condiciones en 9, a presión constante. Perfecto. Ahora, ese punto 9 se va a mezclar con este punto 4, que van a estar a la misma presión porque van a ingresar ahora sí a una cámara de mezclado. 9 con 4 dan como resultado un punto intermedio a la misma presión que es 5. Y ahora sí, de 5 ingresa calor hasta que salgo de la caldera con vapor sobrecalentado, que es este punto acá. ¿Se entiende, chicos, la diferencia? Es exactamente lo mismo, nada más que ahora, como este precalentador es cerrado, tengo que agregar un dispositivo más que es la cámara de mezclado, que ahora sí se llama cámara de mezclado porque el objetivo es mezclar dos corrientes. ¿Está bien?
¿Se entiende? Por ahí ahora son muchos ciclos que los confunden, pero bueno, es cuestión de que se sienten a hacerlo. Lo que es importante acá, que sigan las fracciones y los caudales máximos. Fíjense que de 8 a 1, yo acá tengo la fracción 1 menos i. De 1 a 2, sigo teniendo la fracción 1 menos i. De 2 a 9, sigo teniendo únicamente la fracción 1 menos i del caudal másico. ¿Está bien? Fíjense que el único momento donde trabajo con los dispositivos que trabajan con el caudal completo es de 5 a 6 y de 6 a 7. O sea, de 5 a 6 y de 6 a 7. Acá ya se produce la bifurcación. Esto es importante que lo tengan en claro para los balances de energía. ¿Está bien? ¿Se entiende? Miren que si no sigo, ¿eh? Bueno, sigo. Entonces, esa es la primera configuración. Después del precalentador, este líquido saturado se bombea hasta la presión de evaporación. La otra habíamos dicho que era que este líquido saturado se expandía hasta la presión del condensador, que es esta otra configuración que vemos acá. Bueno, no les voy a repetir todo otra vez. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que antes, nada más que ahora ya no hay una cámara de mezcla extra. ¿Está bien? El líquido saturado, que ahora sería 7 después del precalentador cerrado, esto es de Morán y Shapiro, por eso el diagrama es distinto. Porque Sengel no analiza los precalentadores cerrados por separado. Solamente analiza el primer caso que les mostré. Entonces, ahora en 7 tenemos líquido saturado, se lo estrangula por una válvula hasta la presión del evaporador. Ahora yo les pregunto, ¿esta válvula cómo funciona? Las válvulas de expansión que vimos, ¿qué característica tienen? Entalpía constante. Exactamente, entalpía constante. Entonces, de 7 a 8, esta fracción de caudal, que es I, se va, o sea, vamos a ir por una curva de entalpía constante hasta la presión del condensador. Esa corriente, que es la fracción I, se mezcla con esta corriente, que es la fracción 1 menos I, en el condensador. Y es por eso que ahora en esta configuración no necesitamos esa cámara de mezcla. ¿Está bien? Porque ya se mezclan directamente en el condensador. Y a la salida en 4 tengo el líquido saturado. Fíjense, esta corriente 3 se mezcla con esta corriente en 8 y en el condensador toda esa mezcla se lleva hasta el líquido saturado en 4. Ahora acá que tengo la totalidad del caudal, lo comprimo por una bomba hasta la presión del evaporador en 5, o sea, esta es la presión del evaporador. Acá recibe calor en el precalentador cerrado e ingresa directamente a lo que sería la caldera o el evaporador. ¿Se entiende? Entonces ahora mi ciclo recibe calor de 6 hacia el estado 1. Fíjense que acá tienen varios unos, flechitas y unos. ¿Eso qué significa? Que como estas son fracciones, esto es una fracción I del caudal másico y esta es 1 menos I. Cuando yo sumo en el condensador I más 1 menos I, me queda 1. Es como si fuera por una unidad de masa. Por eso es que acá les empieza a aparecer el 1. Donde está el 1 significa que circula la totalidad del caudal. ¿Ven? Por acá circula la totalidad del caudal, por acá circula la totalidad del caudal, y acá ya se separa. En I y en 1 menos I. ¿Se entiende? Es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, por 4, 5, 6 y 1 circula la totalidad del caudal. En cambio, por 2, que estaría acá, 7 y 8 circula la fracción I, y por el resto
circula la fracción 1 menos I. ¿Está bien? Y como les dije, acá no hay cámara de mezcla porque las corrientes se mezclan directamente en el condensador. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entendió. Bueno, seguimos entonces. Este es otro ciclo exactamente igual que el de antes, pero se llama ciclo Rankine ideal con precalentador y recalentamiento. Ya sé que ahora tienen una ensalada, pero ya después los van a ir incorporando. Acá la única diferencia, esto es un precalentador cerrado. La única diferencia que hay acá, fíjense que es la configuración en donde el líquido saturado se expande hacia el condensador y se mezclan las corrientes. ¿Está bien? Bueno, acá la mezcla se hace acá, pero es lo mismo. La única diferencia es que esa fracción que se deriva hacia el precalentador, que es la fracción I, el resto que va a ir a la turbina de baja presión, previamente se recalienta dentro de lo que sería la caldera, ¿está bien? Entonces acá en vez de bajar por una misma isentrópica de 5 a 6 y hasta 8, lo que se hace es expandir todo hasta una presión intermedia en 6, de ahí se deriva una fracción I al precalentador cerrado, que va a ser esta que se va a mezclar, que va a salir como líquido saturado, o sea, va a ir por este camino, y la otra fracción se recalienta dentro de la caldera, va por acá, dentro de la caldera, e ingresa a la turbina de baja presión y ahí sí finalmente se expande hacia el condensador. ¿Está bien? Es lo mismo, nada más que ese ciclo combina el uso del precalentador y el recalentador. ¿Está bien? Y con eso se aumenta mucho el rendimiento térmico. Del resto es exactamente igual. La única diferencia es esta, que la fracción 1 menos I, antes de ingresar a la turbina de baja, se recalienta en la caldera. ¿Está bien? Acá está el diagrama. Creo que esto mismo tienen en las diapositivas, pero yo lo amplié un poquitito. ¿Puede volver a la diapositiva? Sí. Decime, Agustín, ¿eh? No, era para copiar algo que me faltó. Pero ahí está. Está bien. No hay problema. Bueno, entonces, hasta ahora vimos todos ciclos en donde tanto los intercambiadores de calor como los dispositivos que intercambian trabajo son internamente reversibles. Y esto lo pueden ver directamente de acá. Fíjense que tanto las compresiones como las expansiones nosotros las dibujamos a través de isentrópicas, o sea, transformaciones isentrópicas. ¿Está bien? Lo mismo que despreciamos las caídas de presión dentro de lo que es el evaporador, o sea, todo lo que es interno, esas irreversibilidades internas, nosotros las despreciamos. O sea, esto trabaja a presión constante cuando sabemos que en la realidad no es así. Entonces ahora vamos a ver muy brevemente de dónde salen o en dónde se producen esas irreversibilidades en realidad, ¿está bien? Nosotros consideramos que los dispositivos de trabajo, bombas, turbinas, intercambiadores, son internamente reversibles. Pero acá se ve el caso en donde no sucede eso. ¿Está bien? Acá se ve un ciclo en donde tanto la expansión como la compresión no son isentrópicas. Por ejemplo, en el gráfico superior vemos que este es el ciclo básico, ciclo Rankine, pero para ilustrar sirve, digamos. El ciclo Rankine directamente con sobrecalentamiento y nada más. Como vemos, en la turbina, esta turbina y esta bomba tienen rendimientos isentrópicos menores que 1. Eso significa que su entropía al finalizar el proceso de expansión o de compresión aumenta. Y es por eso que el estado real lo vamos a ver en realidad a entropías, por ejemplo, luego de la expansión de 3 a 4,
el estado real de esa expansión, que no es isentrópica, lo vamos a ver corrido hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la entropía aumenta. ¿Está bien? En cambio, en el estado ideal íbamos por una línea isentrópica. Fíjense que siempre estos dos puntos caen sobre la misma isobara. O sea, cuando nosotros hablamos de rendimiento isentrópico, siempre comprimimos desde una presión hasta una presión final, pero nos cambia el valor de la entropía. ¿Está bien? Entonces, los estados finales, por ejemplo, también en la bomba, en vez de comprimir de forma isentrópica, el estado final me va a caer hacia entropías mayores siempre a la misma presión. ¿Está bien? Siempre sobre la misma isobara. Acá tienen que verificar, por ejemplo, también que el punto 4A, que es el punto real, puede caer dentro de la campana o fuera de la campana. ¿Está bien? Como les dije antes, siempre 4S y 4A van a estar sobre la misma isobara. Pero tienen que fijarse si, por ejemplo, el punto real no cae fuera de la campana. Fíjense que si además consideramos la caída de presión dentro de los intercambiadores de calor, vamos a tener, dentro en realidad del condensador y del evaporador, vamos a tener que el ciclo se deforma. O sea, vamos a tener un ciclo como este que sería el ciclo ideal, en donde tengo irreversibilidades en la bomba, tengo caída de presión dentro del evaporador, tengo irreversibilidades en la turbina, por ejemplo, acá cae afuera de la campana, y acá tengo irreversibilidades dentro del condensador que se manifiesta en una caída de presión. ¿Está bien? Entonces, en este caso ya no tendríamos nuestro ciclo ideal. Sí, cae en la misma isobara, Mariano. Siempre expandimos o comprimimos hasta las mismas presiones finales. Pero, por ejemplo, si me cae fuera de la campana, en este caso, supongamos que el punto 4A me cae acá, sobre la misma isobara, fíjate que me va a caer a una temperatura mayor. O sea, la presión va a ser la misma, pero la temperatura cambia. ¿Está bien? Excepto, bueno, en este caso, bueno, si acá, en este caso, creo que tienen un ejercicio en el práctico en donde se considera la caída de presión. Creo que es de un bar, la caída de presión, pero tienen todos los datos para sacarlo. O sea, no es dificultoso, digamos, es un solo ejercicio que tienen. Pero en general nosotros consideramos estos casos, de hecho les dimos rendimientos isentrópicos en un montón de ejercicios, eso es porque la expansión real no es ideal, justamente. O sea, cae a valores de entropía mayor a la misma isobara. De hecho, así es como calculan, por ejemplo, yo quiero calcular esta entalpía en 4, lo que utilizo es la definición del rendimiento isentrópico. Yo sé que en ResProp este punto va a tener la misma entropía que este y cae a una presión dada. Yo ingreso con esta entropía y esta presión y saco el punto 4S. Este es dato del rendimiento isentrópico, suelo despejar la entalpía real, del punto 4A real. Y con eso, por ejemplo, me puedo ir al primer principio y calcular el trabajo real. ¿Está bien? De otra forma, de 3 a 4S, yo podría calcular un trabajo ideal. Bueno, eso es solo para que vean cómo sería el ciclo en la realidad, ¿está bien? No es todo bonito como lo vemos nosotros. Bueno, acá me olvidé de agregarles algo importante. Si nosotros retomamos la definición de temperatura media termodinámica y de relación de trabajo, que vamos a usar mucho en esta parte de ciclos, tanto de gas como de vapor, nosotros lo definimos para ciclos que son internamente reversibles. Es decir, que si yo tengo un ciclo, por ejemplo, si mis dispositivos de producción de trabajo o de intercambio de calor no son reversibles, yo no puedo calcular la relación de trabajo como la vimos y no puedo calcular el rendimiento en función de la presión media termodinámica. ¿Por qué? Porque justamente no son ciclos internamente reversibles. ¿Está bien? Eso es algo importante. O sea, hay muchas definiciones que nosotros vemos para ciclos reversibles y después resulta que nos ponen un rendimiento isentrópico. Bueno, ya no son válidas ahí. ¿Está bien? Eso es para que tengan en cuenta, vean de dónde salen las definiciones, vean cómo son las deducciones, para saber si están dentro del campo de validez o no. Bueno, acá tienen condensados
un poco un resumen sobre los ciclos, porque vimos varios para que ustedes no se hagan un matete en la cabeza. Entonces, el primero que vimos era el ciclo de Carnot, en donde el rendimiento se definía así. Era un ciclo totalmente reversible, teníamos la temperatura superior, la temperatura inferior, fácil el ciclo de Carnot, pero que no se podía llevar a la práctica. ¿Está bien? Tenía dificultades para poder ponerlo en práctica. Después teníamos el ciclo Rankine ideal simple, en donde solucionábamos parte de estos problemas. Esta parte izquierda del ciclo funcionaba muy bien, pero seguíamos teniendo problemas acá, en donde podíamos calcular el rendimiento térmico de esta forma. De hecho, a partir de acá es que calculamos el rendimiento térmico de esta forma. ¿Está bien? Introduciendo el concepto de temperatura media termodinámica. Si bien este ciclo no se puede llevar a la práctica, nos interesa siempre porque es, si nosotros hiciéramos cálculos en el papel nada más, calculando este rendimiento de Carnot, sabemos que es el máximo rendimiento que podemos obtener. Más que esto no vamos a poder obtener. ¿Está bien? Fíjense que acá, como teníamos un compresor, acá no está puesta la relación de trabajo, pero en el ciclo de Carnot la relación de trabajo es muy baja porque tenemos un compresor. En cambio, en la del ciclo Rankine baja el rendimiento térmico, pero la relación de trabajo aumenta porque tenemos una bomba que no consume prácticamente trabajo. ¿Está bien? Ahora vamos a ver una comparación. Bueno, después vimos el ciclo Rankine ideal con sobrecalentamiento, que este es el primero, digamos, que se puede poner en práctica. Que digamos que no tengo problema en ninguno de los dispositivos. Este sería, ¿no? El de los más básicos, el que se puede poner en práctica. En donde también podíamos calcular el rendimiento térmico determinando una temperatura media termodinámica. ¿Está bien? Después teníamos el ciclo Rankine ideal con sobrecalentamiento y recalentamiento. Bueno, era este diagrama en donde también, fíjense que acá, en esto que estamos viendo, todo el caudal recorre todos los dispositivos. Todos los dispositivos. Un mismo caudal recorre cada uno de los dispositivos. Acá también podíamos usar el rendimiento térmico si determinábamos una temperatura media termodinámica. Ahora, cuando llegamos a estos, que son los que tienen el precalentador, ya sea que sea un precalentador abierto o un precalentador cerrado, y en este caso precalentador y recalentamiento, ya no podemos usar esta expresión. ¿Está bien? Esto es importante, muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué ya no es posible usar esa expresión? Porque en la deducción nosotros cancelamos, cuando nosotros obtuvimos esta expresión, nosotros cancelamos el caudal másico. ¿Por qué? Porque era el mismo caudal el que circulaba por todo el ciclo. Entonces, cuando evaluábamos el calor, era el mismo caudal. Ahora yo tengo una derivación y no es el mismo el caudal que circula por todos los equipos. O sea, se podría calcular un rendimiento térmico en función de una temperatura media termodinámica, pero habría que buscar una expresión que tenga en cuenta la fracción I. ¿Está bien? Que nosotros no vamos a ver. O sea, esta expresión que está acá no se puede calcular, no se puede utilizar en estos ciclos que están acá, para que tengan en cuenta. ¿Está bien? Bueno, eso es con respecto a los ciclos que vimos. Ahora, y lo que les acabo de mencionar, esto que les quería mencionar acá. Si el ciclo no es reversible, no se pueden aplicar estas dos expresiones. ¿Está bien? Además de lo que vimos recién de los caudales, si no es reversible, no las puedo aplicar. Y para eso tienen que ver de dónde sacamos estas expresiones. O sea, no se las acuerden de memoria, porque si el ciclo no es reversible como este, no puedo calcular una relación de trabajo. ¿Cómo calcularía en este caso el rendimiento térmico? Por definición, simplemente por definición, y no en función de las temperaturas. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá hay una tabla, esto les quería mostrar. Acá hay una tabla que compara todos los ciclos. O sea, desde el de Carnot, que no es posible llevar a la práctica, con el de Rankine real con sobrecalentamiento. O sea, cuando tenemos en cuenta las irreversibilidades.
Pero acuérdense que siempre cuando comparamos ciclos, nosotros tenemos que establecer parámetros fijos. O sea, no podemos comparar un ciclo que usa un cierto caudal con otro que usa otro caudal y llegan a distintas temperaturas, no. Siempre tenemos que buscar una base de comparación que sea válida. Y en este caso, para compararlos se establecen parámetros fijos como la temperatura de evaporación y una temperatura de condensación. ¿Está bien? Y cuando hay recalentamiento tienen también la temperatura máxima fija, más o menos en 550 grados, y una presión intermedia que también está fija, que acá no está. Pero en este caso, por ejemplo, se comparan ciclos operando a una temperatura de evaporación de 350 y a una temperatura de condensación de 35 grados centígrados, y un caudal de 100 kilogramos segundo. Entonces, cuando nosotros hacemos las cuentas para cada uno de los ciclos, vemos, por ejemplo, no vamos a analizar todo, pero fíjense, el rendimiento térmico del ciclo de Carnot es el más alto de todos. ¿Está bien? Ideal o real es el más alto que yo puedo obtener. Pero, sin embargo, este ciclo tiene una relación de trabajo baja. Fíjense, comparados con esto, una relación de trabajo baja. ¿Por qué? Por los que les dije del compresor. ¿Está bien? Si observamos el ciclo, por ejemplo, Rankine ideal, vemos que, si bien el trabajo que sale de la turbina, este que está acá, es, a ver dónde está, este que está acá es igual, esto es un error en los decimales, pero es el mismo trabajo, el consumo de este ciclo es mucho menor que el de este porque reemplazamos ese condensador por una bomba. Entonces esperamos una relación de trabajo más alta como efectivamente se ve. ¿Está bien? El rendimiento térmico es más bajo, sin embargo, porque ahora necesito más calor para evaporar el fluido hasta la entrada de la turbina. Entonces el rendimiento térmico va a ser más bajo. ¿Está bien? Si ahora sobrecalentamos, nos vamos a este, aumentamos aún más la temperatura media termodinámica que está acá abajo, acá se pueden comparar, la aumentamos más con respecto a este, por lo tanto, esperamos un rendimiento térmico mayor, o sea, nos acercaríamos más al de Carnot. ¿Está bien? Por ejemplo, el otro ciclo que es con precalentador y sobrecalentamiento, que es este, fíjense cómo baja el trabajo neto o el trabajo de salida, que está acá, baja, y esto es porque al haber una derivación, era lo que yo les decía, la turbina de baja ya no expande todo el caudal. Pero como pusimos un precalentador, necesitamos menos calor de entrada, que es este de acá. ¿Está bien? Que era lo que yo les decía, que no siempre tenemos que ver el trabajo. Por eso nos da un rendimiento térmico mayor, que es este que vemos acá con respecto a este, y por lo tanto una temperatura media termodinámica también mayor. ¿Está bien? El último ciclo ideal, que tiene todo, ¿está bien? Con sobrecalentamiento, recalentamiento y precalentador, aumentamos más aún el rendimiento térmico por un aumento en la temperatura media termodinámica. Y aumenta también la relación de trabajo, porque aumenta el trabajo de salida, porque ahora expando de un estado como de mayor entalpía, digamos. ¿Está bien? Como yo me corrí, sobrecalenté y ahora expando desde un estado mayor, digamos. Que era esto que veíamos acá. Yo ahora ya no expando de 6 hasta la presión del condensador, sino que me corro y expando todo esto. Entonces eso produce mayor trabajo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y ahora si analizamos el ciclo real que tiene irreversibilidades, que es este último que está acá, entonces nosotros, es este que está acá, Rankine real con sobrecalentamiento, vamos a compararlo con el ideal con sobrecalentamiento, que es este. ¿Está bien? Porque este es el más sencillo para calcular con irreversibilidades. Entonces, las irreversibilidades solo están en los dispositivos que intercambian. Vamos a comparar, digamos, con irreversibilidades en los dispositivos que solo intercambian trabajo. Si yo comparo, entonces con el ideal, veo que el rendimiento térmico cae de 43,87% a 34,77%. ¿Está bien?
La relación de trabajo en este caso no la puedo calcular porque no es reversible. Pero sí puedo calcular la entropía generada. Y si yo esta entropía generada la multiplico por T0 y calculo las irreversibilidades, que eso me da en unidades de potencia, si tengo el caudal máximo me da en unidades de potencia, puedo calcular cuánto es la potencia perdida y comparar este con respecto a este. ¿Está bien? Eso es para que vean más o menos cómo va variando de uno a otro, o sea que hay beneficios, ¿no? Por supuesto, siempre hay que hacer los cálculos para ver cuánto conviene o no hacer un ranking con sobrecalentamiento, recalentamiento y precalentador, o si con un ranking con sobrecalentamiento ando bien, digamos. También depende de cuánto trabajo quiera producir o qué es lo que estoy buscando, ¿está bien? Bueno, esto acá, digamos, terminaría lo que es el ciclo Rankine y todas sus mejoras. O sea, todas las mejoras que fuimos viendo del ciclo Rankine hasta llegar al ciclo ideal que está lleno de irreversibilidades. Ahora lo que nos quedan ver son otros ciclos distintos que son, por ejemplo, el ciclo binario. ¿Está bien? Son distintos, ya no es el ciclo Rankine, sino son ciclos binarios. Y nosotros acá, para avanzar en los ciclos binarios, vamos a mencionar de nuevo, a recordar de nuevo lo que era el rendimiento de Carnot que vimos al principio de la clase. Nosotros habíamos dicho que en base al rendimiento de Carnot, nosotros, para aumentar ese rendimiento, para maximizarlo, lo que tenemos que hacer es o disminuir la temperatura T0, digamos, o aumentar la temperatura T, o sea, separar la brecha entre esas dos temperaturas lo más que pueda. De esa forma voy a aumentar el rendimiento térmico basándonos en el ciclo ideal, ¿no? Entonces, en base a ese rendimiento, lo que se hace es combinar ciclos. O sea, nosotros dijimos que en un ciclo simple la temperatura T0 estaba limitada por el fluido de refrigeración y la temperatura máxima estaba limitada por la temperatura que soportan los materiales y la temperatura crítica. Y si bien se pueden modificar, están acotados, digamos, no me puedo ir hasta donde yo quiero. Entonces, ¿cómo logro un rendimiento mayor? Bueno, una forma es usar dos fluidos distintos en dos ciclos de vapor distintos. ¿Está bien? Entonces, esos dos fluidos tienen una temperatura crítica totalmente distinta y operan en distinto rango de temperatura. ¿Está bien? Por ejemplo, como se muestra en este esquema, hay un ciclo de mercurio que está en la región de alta temperatura y un ciclo de agua que está en la región de baja temperatura. ¿Está bien? Lo que se busca es ampliar esa diferencia entre la temperatura, por ejemplo, de evaporación y la temperatura mínima de condensación. ¿Está bien? Entonces se combina un ciclo de vapor de mercurio de alta temperatura, en donde, por ejemplo, acá las sustancias pueden ser mercurio, sodio, potasio, o un refrigerante o mezclas, y el ciclo de baja temperatura, que comúnmente utiliza agua. ¿Está bien? Entonces, si yo combino estos dos ciclos, el condensador del ciclo de alta temperatura actúa como evaporador del ciclo de baja temperatura. ¿Está bien? Pero son dos fluidos distintos. Acá no es que hay una mezcla, sino simplemente hay un intercambio de calor. De esta forma se obtiene un rendimiento mayor. Y este rendimiento se puede calcular como el trabajo neto, que va a ser el trabajo neto que produce este ciclo más el trabajo neto que produce este ciclo, sobre el calor que ingresa. ¿Y cuál sería ese calor que ingresa? Y bueno, si yo tomo mi sistema, involucra los dos ciclos, voy a ver que solo ingresa calor en la caldera. Entonces va a ser el trabajo neto de todo, que va a ser esto más esto, menos lo que consume esta bomba, menos lo que consume esta bomba, sobre el calor que ingresa en la caldera. ¿Está bien? Entonces, son dos ciclos combinados. Fíjense que si seguimos, bueno, lo que les decía es, si seguimos el ciclo de agua, nosotros tenemos un calor que ingresa de 6 a 7, pero resulta que ese calor es el que proviene del condensador del ciclo de mercurio. ¿Está bien? O sea, si yo tomo como límite esto que estoy rodeando con el mouse, este calor intercambiado no lo veo.
Pero a veces ese calor puede ser insuficiente para sobrecalentar el vapor de agua hasta el punto 7. En ese caso aparece un sobrecalentador como un dispositivo externo en donde habría otro ingreso de calor. Aparte de este, habría otro ingreso de calor acá. En ese caso, habría que tener en cuenta ese calor ingresado en el rendimiento. O sea, sería el trabajo de esta turbina, más el trabajo de esta turbina, menos el trabajo de esta bomba, menos el trabajo de esta bomba, sobre el calor que ingresa acá y el calor que ingresa acá. Todo en barras de módulo, ¿no? Para calcular el rendimiento térmico de toda esta configuración. ¿Está bien? Algunos aspectos que tienen que tener en cuenta para la resolución de estos problemas. Son exactamente igual que nosotros, nada más que ahora tienen dos fluidos distintos, o sea, es resolver dos ciclos, ¿está bien? Que se unen en este intercambiador de calor. Fíjense que como acá tiene que haber una transferencia de calor, esta temperatura tiene que ser levemente mayor que esta temperatura, que es lo que está acá. Acá están dibujadas las dos campanas, pero puedo leer todas las temperaturas en el mismo eje de las ordenadas, ¿está bien? Porque están diferenciadas cada una de las campanas. Entonces, algunos aspectos que tienen que tener en cuenta para cuando resuelvan este tipo de problemas, que creo que hay uno en el práctico y se ha tomado en los parciales también. Primero, que son dos fluidos distintos. Eso implica que cuando yo necesito calcular con RefProp las propiedades, tengo que setear dos veces el RefProp. O sea, cada uno con el fluido que corresponde. No se van a confundir y calcular la propiedad en 4 con el mismo fluido que calculan la propiedad en 6. O sea, tengo que setear el RefProp según cada sustancia. En general se requiere hacer un balance en este intercambiador que se suele llamar recuperador de calor, o sea, en el condensador de mercurio que actúa como evaporador del ciclo de agua. ¿Por qué? Porque acá en general se conoce solamente el caudal másico de uno de los ciclos, entonces yo si hago balance puedo igualar los calores y entonces como tengo todas las condiciones de la corriente puedo despejar el caudal másico del ciclo que me falta, ¿está bien? En general se requiere un balance de energía acá. Y también a veces es muy útil hacer un balance de energía global, porque acá ya no veo corrientes, son solo calores y trabajos, y a veces me simplifica también los cálculos. ¿Está bien? Este ciclo no es una mejora del ranking, sino que es otro ciclo distinto que se llama binario. Bueno, y acá vamos a dejar, y vamos a seguir la próxima, vamos a terminar con lo que nos queda, que es planta de cogeneración, que es prácticamente lo último de ciclos de vapor. ¿Está bien? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, si no tienen nada, entonces nos veríamos mañana. Seguimos en la clase de mañana. Bueno, bárbaro. Bueno, profe. Listo, Hasta luego. entonces. Nos vemos, chicos, que anden bien.